Aquí tengo todas las piezas que vamos a necesitar para la confección de la camisa. Ya las tengo preparadas para no hacer tan largo el video. Les voy a explicar lo que hice en la preparación. Lo primero es las dos piezas del canesú, que estas son dos piecitas. Y las tengo. Luego la bolsa, lo que hice fue que planché aquí el centímetro de costura. Aquí le planché primero un centímetro, aquí un centímetro y después otro centímetro. Esto nos facilita mucho a la hora de ensamblar. Ya con todo preparado es simplemente acomodar y coser. Seguidamente las piecitas del cuello. Aquí tengo mis dos piezas del cuello a las que les puse pelón adhesivo del más delgadito en este caso. Aquí el cuellito también las dos piezas tienen entretela o pelón adhesivo. A mí me gusta utilizar el adhesivo porque se me facilita más. Me da menos trabajo a la hora de coser. Las mangas hice exactamente lo mismo. Le doblé un centímetro y luego los otros 2 centímetros. Y así tengo mis dos mangas ya listas. Ahora vamos a dejar esto de último. La parte trasera que no lleva absolutamente ninguna preparación, solamente el piquetito aquí en el centro. Y ahora sí, vamos con la parte frontal, que esto sí lleva un poquito más de preparación. Como ven, este es el revés de mi tela. Esta es la parte izquierda donde van a ir los ojales. Va la bolsa también en caso de que sea solo una. Y esta es la parte derecha donde van a ir los botones. En esta donde van los botones, lo que hice fue doblar aquí donde viene marcado el moldecito. Aquí le doblé, ya les muestro cuánto es lo que hay que doblar. En esta primero le doblé 2,5 centímetros y después le volví a doblar 3 centímetros. Así. Y no le puse nada de entretela, la dejé así solamente. Lo planchamos bien y la tenemos listo para la confección. Ahora en la parte donde van a ir los ojales, le marqué las esquinitas donde va la bolsa para que no me cueste. Eso viene marcado en el molde también. Y aquí en la aletilla para botonadura, entonces en la orilla saqué una tira de 3 centímetros de ancho de entretela o pelón y se la pegué. Y después doblé, planché y volví a doblar. Y así ya me queda preparado para ir a coser. Tal vez es un proceso un poco tedioso el preparar las piezas, pero si las tenemos así preparadas es más fácil porque llegamos a la máquina solamente a ensamblar.
Así que vamos a empezar con la confección. Se me olvidaba que a una de las piecitas del pie del cuello también debemos de marcarle 1 centímetro que es lo que tiene de costura, ya sea pasando una costura o como lo hice yo con la plancha, le doble el centímetro que tiene de costura. Ahora lo primero que vamos a hacer es armar el cuello. Para iniciar voy a coser todo alrededor aquí del cuello a 1 centímetro y cuidando que las esquinas nos queden lo más perfectas posible para que a la hora de que le demos vuelta, esas esquinas queden muy bien acabadas. Así tengo mi pieza preparada para coser, le puse alfileres en las esquinas y en el centro para asegurarme de que no se mueva. Igualmente le marqué los centros tanto abajo como arriba. Y ahora sí, vamos a coser despacito para llegar y formar bien la esquina aquí. Haciendo atraque para iniciar y al final. Y lo hago con la mano para asegurarme que me quede la aguja exactamente en la esquina. La dejo abajo, acomodo y continúo. Aquí ya estoy terminando, entonces termino con atraque, igual que inicié. A ver si me enfoca bien para que vean la esquina como quedó. Así nos debe de quedar las dos esquinitas. Ahora recortamos aquí el exceso para darle vuelta y que nos vaya a quedar hermosa esa esquinita. Con mucho cuidado de no cortar el hilo, voy a recortarlo así en diagonal, pasando lo más cerca posible de donde está la esquina. Quede así. Y hago el otro exactamente igual. ¿Sí? Ahora le damos vuelta y para darle una mejor forma, nos ayudamos con un soltador de costuras para sacar bien la esquina. Eso sí, cuidando de no romper o no sacar eh, un hilo o romper. Yo utilizo estas herramientas para sacar las esquinas, el soltador, pero mi preferido es este, que es una aguja de tejer delgadita. Y siento que es más inofensivo para evitarnos algún contratiempo a la hora de sacar esto. Pero lo hacemos así. Les voy a mostrar las dos formas para que lo puedan ver, que si lo logramos. Solo tener un poquitito de cuidado.
Y aquí ya está la esquinita, aquí le falta un poquitito. Y así queda la esquina. Vean qué bella se ve. Y con la aguja de tejer es exactamente lo mismo. Primero lo hago con la parte más gruesa para que tengan en cuenta esos tips. Y ahora con la puntita delgada. Y es más rápido porque nos podemos mover sin temor de romper, ya que la punta de la aguja de tejer es redondita. Y esta es 1.25 milímetros por si se quieren hacer de esta herramientita también. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar a todo alrededor del cuellito una costura al ancho del pie de prensatelas. Acomodo mi costura que me quede así, la organizo bien, que no vaya a quedar partes así, sino que toda quede bien parejita, todo alrededor. Y voy a pasarle al ancho del pie de prensatelas. Para no complicarme a la hora de unirlo al pie del cuello, yo lo que voy a hacer es pasarle una costurita aquí en la base, no al ancho del pie, sino menos, como a medio centímetro aproximadamente en todo esto, para que me quede ya ahí fijo y a la hora de unirlo al pie no me cueste tanto. Puedo iniciar sin hacer atrack y yo voy a hacer primero esta parte. Aquí al terminar no lo llego hasta el final, sino que me quedo antes para de una vez volver e iniciar la costura. Nada más acomodo ahí un poquito y voy al ancho del pie de prensa tela. Aquí lo hacemos despacito para no pasarnos de donde debe de quedar. Aquí me pasé un poquito, acomodo, porque si dejamos uno más ancho que el otro, no se va a ver bien. Debemos de cuidar todos esos pequeños detalles que al final hacen una gran diferencia en el acabado de la prenda. Ahora sí continúa. Así quedó toda la orillita pareja. No sé si se va a notar por el color y que aquí me queda un poquito oscuro, pero todo está parejito del mismo ancho. Ahora le voy a recortar este pedacito que me está sobrando aquí y en el otro lado hago lo mismo para ya unirlo al pie. Para unirlo al pie voy a tomar el que no tengo marcado, el que está sin planchar. Voy a tomar el cuello y lo coloco. El centrito, ya tengo marcados los centros también. Lo coloco así y encima le coloco la piecita que sí tengo
marcado el centro. Le coloco un alfiler aquí para sostener. Vean que tengo aquí bien alineados los piquetitos que le hice. Y ahora lo acomodo aquí. Si a esto le doble el centímetro, aquí me tiene que quedar 1 centímetro. Y a la hora de coser, por supuesto, voy a coser hasta aquí. Siempre a 1 centímetro. Si está iniciando, lo que puede hacer es marcarle el centímetro en la curvita para asegurarse que le quede bien, que no vaya a quedar con alguna puntada salida, que a la hora de volverlos, eso se va a convertir en un piquito. Entonces, para asegurarme que me quede perfectamente o lo más perfecta, le pueden marcar la curvita ahí. Y esto lo acomodo aquí. Le puedo poner alfileres también para sostenerlo. Y lo que voy a hacer es pegar primero de aquí para acá, del centro hacia acá. Voy a sostenerlo con los alfileres para coser. Para que el video no se haga tan largo, le puse los alfileres sin grabar, ¿verdad? Inicié desde aquí, lo fui acomodando todo hasta aquí. Y después entonces ya acomodé aquí lo que tengo que dejar, puse alfileres y lo mismo hice de este lado, siempre iniciando del centro, acomodando para acá. Hice lo mismo aquí y así que los uní, me aseguré de que me queden a la misma distancia. Entonces, junto aquí las dos partecitas estas, las acomodo y me aseguro que el cuello me esté quedando los dos aquí a la misma distancia. Ahí están perfectos. Ahora sí voy a coser iniciando desde el centro como les dije anteriormente. Esto lo hacemos despacito. Este trabajo no es para hacerlo rápido. Hay que hacerlo con mucha paciencia para que el trabajo nos quede bien detalladito, bien bonito, que se vea algo que se hizo con amor. Siempre inicio con atraque y aquí es solamente asegurarme de que esté bien acomodado y coser a 1 centímetro. Aquí ya llegué a la curvita y yo como soy una persona sumamente perfeccionista, le quede la curvita y si necesito hacer girando el volante con la mano, así lo hago porque quiero que me quede esta curva lo más perfecta posible. Voy acomodando lo que necesite acomodar. Y aquí sin pasarme del bordecito de lo que tengo planchado, entonces voy a hacer el atraque. Que necesite acomodar y listo. El atraque lo hacemos
devolviéndonos, asegurándonos que nos devolvamos sobre la misma costura que hicimos anteriormente para que no quede una a la par de la otra. Y eso nos va a restar calidad. Vean cómo quedó la curva. Díganme si no vale la pena tener paciencia a la hora de hacer una prenda de ellas. Y ahora hacemos exactamente lo mismo, pero iniciando desde aquí, asegurándonos de iniciar desde el bordecito, igual la curvita. Así me quedó la otra curvita. Y ahora lo que vamos a hacer es hacerle unos piquetitos para darle vuelta a esto, porque al esto estar en forma de curva necesitamos que ceda para que a la hora de darle vuelta no cueste. Entonces lo que voy a hacer es solamente a una de las aletitas primero le voy a quitar unos piquetitos que me queden en forma de V, así. Lo voy a hacer solamente en uno de los lados, más o menos a 1 centímetro de distancia. Y ahora lo voy a hacer en el otro lado, pero no lo voy a hacer aquí en la misma dirección que hice este, sino que lo voy a hacer en medio, en esta parte. Le doy vuelta, entonces veo dónde está y aquí lo doblo y le hago el piquetito. En medio de este, doblo, tomando solo uno, ¿verdad? Solo una tela, lo vuelvo a hacer. Y ahora en el otro, voy a hacer aquí otro. Y así me quedan, les voy a abrir. Y quedan así. Queda como en un zigzag, uno aquí, otro aquí, 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 ahí se va. Así. A esto le podemos recortar en esta parte para que queden más pequeñitos, que no quede tanta tela aquí. Entonces le voy a cortar aquí un poquito. Y esto nos va a ayudar a que se acomode mejor a la hora de darle vuelta. Y hago lo mismo del otro lado. En, en esta partecita, en este trayecto del cuello, le hice piquetes también, solo que se los hice rectos. Y también cuidando de no cortar la costura. Ahora sí, le damos vuelta a esto y vamos a acomodar bien la curvita. Nos ayudamos con la mano. Y acomodamos, vamos estirando poquito a poco. Esto lo vamos estirando hacia acá. Como tiene la entretela, entonces se nos acomoda un poquito más fácil. Le damos vuelta aquí. Acomodamos todo esto bien, acomodo las curvas. Vean cómo se ve esta curva de perfecta. Quedó perfecta, como lo necesitamos. Y ahora, seguidamente, lo que vamos a hacer es planchar este cuello para darle forma. Y que mientras pegamos o armamos el resto de la camisa, este cuellito me tome forma. Entonces les voy a mostrar cómo se plancha
para dejarlo así, redondito, vuelto con su forma original y que nos tome esa formita redonda del cuello. Esta es la forma como lo voy a planchar. Primero voy a planchar aquí, en esta partecita, por ambos lados. Que no quede arrugado. Y ahora lo que voy a hacer es estiro hacia acá, hacia abajo, las dos telas. Y lo voy a marcar aquí. Con la puntita de la plancha le voy marcando donde pasa la costura solamente. Esto es muy importante para darle la forma al cuello. Son pasos tal vez un poco tediosos que quisiéramos saltarnos, pero cuando veamos el resultado vamos a quedar completamente satisfechos de haberlo hecho como se debe. En la curvita lo acomodamos bien, que esté bien acomodada las costuritas. Lo mismo del otro lado. Ahora voy a hacer lo mismo en esta orillita. Le paso por aquí para quitarle las arruguitas si es que le quedaron. Y lo mismo aquí. Ahora lo que voy a hacer es darle la forma. A la hora de que lo vamos a pegar, esto va a quedar hacia afuera. Entonces voy a tomar el cuello, lo acomodo y le voy a poner aquí un alfiler. Lo voy a sostener y aquí le doy vuelta. Como si estuviera ya puesto en la camisa. Y lo que voy a hacer es marcarlo aquí también. Lo vamos a doblar y lo voy a ir planchando. Voy acomodándolo.
hasta llegar al otro lado. Y así nos queda el cuello. Entonces, mientras armamos la camisa, dejamos el cuellito reposando de esta forma para que tome forma. Si podemos, le metemos algo aquí para que se mantenga redondo o lo acomodamos en, algo, en un frasco con lo que sea redondo y le mantenemos la forma para que se vaya amoldando. Y así ya tenemos el cuellito. Ahora sí pasamos a armar el cuerpo de la camisa. Para continuar voy a hacer el ruedo tanto de las mangas como de la bolsa y los dos los hago de la misma forma. Le paso una costurita aquí, haciéndola unos 2 milímetros adentro del bordecito, haciendo atraque al inicio y al final. Así me quedaron los rueditos. Este es el revés y este el derecho. Exactamente igual los dos, tanto manga como la bolsa. Ahora vamos a continuar con las partes frontales. Aquí tengo la parte frontal donde van a ir los botones que le habíamos doblado. Primero 2,5 y después 3 centímetros. A esta parte le vamos a hacer el ruedo o la solapa exactamente igual. Vamos a hacer la costura a unos 2 milímetros de distancia. Solamente la voy acomodando que estas partes no se arruguen ni por abajo ni aquí arriba, que vaya parejo. Así me quedó, por el revés y así por el derecho, toda la costura derechita. Y ahora vamos con la otra parte. Ahora aquí tengo la parte frontal donde van a ir los ojales. Aquí le habíamos puesto la entretela de 3 centímetros de ancho, doblamos y volvemos a doblar. Ahora lo que voy a hacer es por aquí coser a el ancho del prensatelas, toda esta orilla desde arriba hasta abajo, cuidando de que no se nos vaya a hacer ningún doblez, que todo quede así bien parejito. Así me quedó. Este es el derecho de la tela, este es el revés, entonces me está quedando esta solapita así. La voy a abrir y le voy a pasar otra vez una costura al ancho del pie de prensa telas, aquí desde arriba hasta abajo también. Y lo voy a hacer teniéndola así.
porque este es el derecho, entonces para que la puntada de derecho me quede por el derecho de la prenda. Así me quedó ya la solapa. Lo que hacemos es que aquí se plancha y ya queda para la botonadura. Voy a emparejar aquí esto y listo. Simplemente cortamos recto. Ahora lo que voy a hacer es pegar de una vez la bolsa, ya que tenemos las piezas así, es más fácil. Aquí yo tengo marcado, esto lo marqué con un lapicero que se borra con el calor, entonces no hay problema porque es más fácil para pegar la manga. Entonces en la bolsa, perdón, lo que hago es coincidir las esquinitas de mi bolsa con las marquitas que ya tengo hechas y le voy a poner alfileres. Por eso es más fácil tener la bolsita así planchada, el margen de la costurita, porque la podemos acomodar así fácil. Voy a darle vuelta para que me quede más fácil en la posición en que estoy. Ahora sí, ya la tengo fija. Voy a explicarle cómo voy a pegarla, porque no sé si a la hora de hacer la toma en la máquina se va a ver bien claro, para que les quede bien clarito qué es lo que voy a hacer. Voy a iniciar de este lado. Lo que voy a hacer es empezar a coser como un poquito más abajo de la mitad de la manga. La coso dejando unos 2 milímetros. Llego hasta la esquina, doy vuelta, voy a hacer 3 puntadas aquí, le doy vuelta y me devuelvo, pero no voy a coser recto. Voy a venir y me voy a traer la costura que me llegue y pegue aquí. Se me va a unir con la costura que llevaba para arriba y la costura que tengo aquí del ruedo. Y de aquí para abajo sigo sobre la misma costurita, que no me quede a la par de la otra, sino que quede sobre la misma para que no se note que pasé 2 veces. Y continúo cosiendo, cuidando aquí las esquinitas que me queden muy bien. Aquí paro con la aguja abajo, acomodo y continúo, todo igual hasta arriba. Cuando llego aquí, otra vez hago las 3 puntaditas, me devuelvo y otra vez llego y hasta aquí, donde está mi costura de ruedo y la costurita con la que subí. Y me vengo sobre la misma costura, más abajo de la mitad de la bolsa. Esta es la forma como lo voy a hacer, por si en la máquina no se nota cómo es que lo estoy haciendo, ya saben. Aquí no debo de hacer atraque ni al inicio ni al final.
Al hacer estas puntaditas también las hacemos que queden 2 milímetros, 2 milímetros adentro. Y lo que voy a hacer es que la hago así, moviendo el volante con la mano. Dejo la aguja abajo y doy vuelta. Y entonces me vengo a esta esquinita que me quedó aquí. Llegué a la esquina, acomodo y me devuelvo sobre la misma postura. Voy a cortar el hilo de aquí para que no me vaya a hacer algún enredo. Y llego aquí otra vez. Y continúo así hasta llegar acá. Aquí ya llegué otra vez a mi esquinita. Doy vuelta y hago las 3 puntadas de aquí. 2, 3. Doy vuelta y al igual que el otro lado voy a llegar aquí a mi esquinita. Y otra vez sobre la misma costurita o un poco más abajo de la mitad de la bolsa y ya con esto la terminamos. Recuerden que no debemos hacer atraque al final tampoco. Así se ve nuestra bolsita pegada y queda con un acabado muy bonito. Teniendo paciencia queda así de hermoso. Ahora vamos a continuar uniendo el canesú con la parte trasera. Para pegar el canesú, entonces voy a tomar una de las partes, este es el derecho de la tela. Voy a tomar la parte trasera, en este caso lo tengo con el revés de la tela para arriba. Y sobre esto voy a colocar la otra piecita del canesú con el revés para arriba para hacer un sándwich. Voy a ponerle un alfiler aquí para fijar, alineando bien los piquetitos que ya tenía previamente marcados, la mitad. Aquí los tengo ya fijos, le puse alfileres en los extremos y en el centro y lo tengo así. Canesú, y este es el revés, la parte trasera y la otra parte del canesú, este es el revés. Ahora sí lo llevamos a la máquina a coser a 1 centímetro. Aquí ya le hice atraque para iniciar y vamos a ir cosiendo y teniendo el cuidado de que llevemos las 3 telas bien alineadas, que no nos vaya a quedar una sin coser. Si lo prefieren, le pueden poner más alfileres para fijarlas, pero teniendo el cuidado de que aquí vayan bien las 3 telas, no hay problema.
Así nos debe de quedar. Este es el revés de mi prenda y este el derecho. Voy a mostrarles cómo unir a la parte frontal. Lo primero que hice fue acomodar mis dos piezas frontales de la forma como van a quedar y le puse un alfiler aquí para sostener esto, para no tener problema a la hora de acomodarla y que me vaya a quedar al revés. Especialmente esta tela, que el revés y el derecho son prácticamente igual, entonces tengo que tener bien claro cuál es el revés y el derecho de la tela. Entonces voy a tomar mi pieza y la voy a poner con el derecho para arriba. La voy a colocar así. Vamos a ver, porque resbala un poquito y se me mueve. Y entonces voy a tomar la parte frontal. Aquí tengo mi escote. Lo coloco derecho con derecho. Así. Y lo que voy a hacer es tomar estas piezas juntas. Aquí están mis ruedos de la camisa. Entonces lo que voy a hacer es arrollarla así, de esta forma. Cuando llego aquí, entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar, esta es mi parte del frente, una pieza del canesú, lo mismo aquí, una pieza del frente, una pieza del canesú, lo sostengo y lo hago así. Y paso esta piecita por encima. Aquí ya puedo quitar el alfiler y voy a poner aquí un alfiler solamente para mantenerlo sin que se me desacomode. Ya teniéndolo así, entonces sí, voy a acomodar en los bordes bien las telas. Recordemos que tiene 1 centímetro de margen de costura, entonces tengo que acomodarlo de acuerdo a eso. Lo acomodo, le pongo alfiler para sostener. Puedo quitar y hago lo mismo de este otro lado, acomodando muy bien mis 3 telas. Esta tela que estoy utilizando es un poco sedosa, entonces depende de lo que esté haciendo, cuesta un poquito manejarla. Y así ya me queda listo para llevarlo a la máquina. Igual a la hora de coser tenemos el cuidado de ir tomando las 3 telas y que queden bien alineadas las 3. Y evitando que esto se nos estire, ya que quedaron al sesgo.
no totalmente, pero sí está un poco sesgado el corte, entonces puede tender a estirarse un poco la costura, entonces tenemos ese cuidadito. Voy a prensar bien el otro y vamos a la máquina. Así me quedó la pieza, ya cosidos las dos partes. Ahora le damos vuelta solamente por aquí, sacamos lo que hay dentro y ya queda el cuerpo de la camisa prácticamente armado. Esta es la parte del frente, el canesú y la parte trasera. Ahora vamos a unir la manga. Para unir la manga, lo que voy a hacer es primero marcar aquí el centro del canesú, que sería el hombro. Lo junto aquí, bien parejo, y le marco aquí el centro con un piquete. Y le marco el centro también a la manga. Aquí tengo mi manga marcada también el centro. Y la manga también la voy a coser a 1 centímetro. Aquí tengo ya unido el centro de la manga con el hombro y en los costados. Y entonces vamos a coser. Le hago atraque para iniciar y al final también. Ya tengo las mangas unidas. Ahora lo que voy a hacer es pasarle overlock aquí en la orillita con 3 hilos. Solamente es lo único que vamos a hacer en la over. Si no tiene over, lo puede hacer con zigzag. Lo hago y regreso para darle un acabado de final a la manga. Ya le pasé over a la manga, a la unión de la manga. Ahora lo que voy a hacer es pasarle un pespunte al ancho del pie de prensa telas para prensar esta costura y que no me quede suelta. Lo voy a hacer por el derecho, tirando la costura para el cuerpo de la camisa. Voy a tomar mi manga aquí a la derecha. Vamos a hacer. Lo hacemos despacito para que no se nos vaya a torcer, ya que es como son curvas, se nos puede querer doblar o hacer algún plieguecito. Vamos a tratar de estirar bien, separar bien las telas. Así me quedó el pespunte. Esto ya lo que le hace falta es plancha y ya queda completamente liso. Y por dentro me quedó la costurita prensada. Y hago lo mismo en la otra manga. Ahora vamos a unir costados y lo vamos a hacer con costura francesa. Para hacer esta costura lo vamos a hacer cosiendo con la prenda así como la tengo al derecho y vamos a coser a medio centímetro. Vamos a dejar aquí medio centímetro de costurita y vamos a empatar que quede lo más perfecto empatado aquí donde está la unión de la manga. Aquí tengo puesto el alfiler donde exactamente está la costura, que me quede así en ambos lados. Y le vamos a hacer atraque al inicio y al final y vamos a cuidar de que esto no nos vaya a quedar así descalzado. Debe de quedarnos lo más parejo posible estos dos bordecitos de la manga.
Ya uní los dos costaditos y así me quedó el inicio de la manga. Quedó bien acomodadito aquí. Ahora lo que vamos a hacer es darle vuelta y marcar un poquito esta costura para hacer la otra. Y yo lo hago de esta manera. Me voy a ayudar con esto y o con la parte de la tijera también, preferiblemente algo plástico. Y lo que hago es marcar así un poquitito la costura porque ahora vamos a coser el costado por el revés y doblando esta costura así. Y aquí la vamos a coser a 1 centímetro. Así vamos a ir doblando que la costura nos quede bien parejita, que no vaya a quedar más doblado para un lado que para el otro, que no quede así. Debe de quedar así bien parejita. Y lo mismo que hicimos en la costura anterior, vamos a cuidar aquí el inicio. Aquí yo lo que voy a hacer es cortar un poquitito aquí esta esquinita en forma sesgada. Así me queda. Entonces lo doblamos así para iniciar la costura. Y aquí vamos a marcarlo también, que nos quede lo más empatado posible. Aquí las dos costuritas. Igual le pongo un alfiler para poder coser. Así me está quedando como lo estoy empatando. Ya le puse el alfiler. Vean cómo se ve. Así es como se ve la costurita por el revés a 1 centímetro. Ahora le voy a dar vuelta a la prenda y si en la costurita aquí nos ha quedado alguna hebra que se salió, entonces se la recortamos con mucho cuidadito. Pero como ven, especialmente que esta tela no se deshila, no queda casi que ninguna hebra. Aquí tengo una pequeñita. Ahora lo que seguiría es colocar el cuellito. Aquí tengo mi camisa acomodada y lo que hice fue marcar el centro trasero y después las cuartas partes o la mitad de aquí a aquí, teniendo cuidado de que esta parte esté así para tomar la medida, no que no vaya a estar así porque va a quedar mal, debe de estar así estiradita. Y el cuello también le marqué cuartas partes. Le marqué en ambos lados. Aquí está el centro y después la mitad. Así. Y lo que vamos a hacer es unir el cuellito y lo voy a pegar por la parte de adentro, o sea, del revés. Voy a acomodar el cuello aquí y voy a pegarlo a 1 centímetro. Aquí tengo ya el cuello unido, vean que lo pegué por la parte del revés. Le puse los alfileres y en esta parte debemos de tener muchísimo cuidado que quede perfectamente alineado aquí y a la hora de coser no prensar esta parte, debe de quedar libre. No se preocupen si se ve que no va a dar, pero las tallas dan, las medidas dan perfectamente, están exactas.
en esta parte. Cuando vamos cosiendo, tenemos cuidado de que en esta parte no se nos vayan a hacer pliegues porque no se va a ver bien. Entonces, y cosemos por aquí, por esta parte, para que se nos facilite más. Ya pegué el cuellito, vea cómo nos debe de quedar así, sin que queden pliegues. Ahora lo que voy a hacer es para doblarlo aquí, esto lo debo de meter aquí. Para que no quede tan grueso, le voy a cortar esta esquinita un poquito. Y lo mismo del otro lado. Vean que aquí tampoco se me dobló, esto debe de quedar así. Si no cuidamos estos detallitos, vamos a perder todo el trabajo que hemos hecho anterior, porque va a ser las cositas como más visibles, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acomodar el cuello para terminar de coser y vamos a acomodarlo de forma que con esta partecita de arriba tapemos la costura que hicimos anteriormente y vamos a pasar la costurita a 2 milímetros aproximadamente, pero no vamos a iniciar de aquí. Yo aquí le pongo un alfiler para que me quede bien fijo donde me está tapando la costura, que no se me vaya a mover de ahí. Así puse el alfiler y ya van a ver por qué lo puse de esta forma. Ahora sí, ya tengo mi cuellito prensado con alfileres. Entonces vamos a iniciar cosiendo aquí en el centro. Voy a coser para acá, llego aquí y me devuelvo por aquí, siempre a 2 milímetros, cosiendo todo por aquí, le doy vuelta y regreso hasta aquí y haciendo el atraque aquí al centro. Esto lo hago aquí para que no se note, la costura no vaya a quedar visible, ya que al doblar el cuellito ahí va a quedar tapado, además de que es la parte trasera de la camisa, entonces no se va a notar. Aquí ya llegué a la esquinita donde tengo que dar la vuelta para hacer la curvita. Y debemos hacerla con muchísimo cuidado para que nos quede parejita la costura. Vamos acomodando y nos podemos ayudar con la mano. Y aquí ya continuamos. Aquí ya llegué a la otra curvita y si se dan cuenta, ven por qué motivo puse el alfiler de esta manera. Otra vez con mucho cuidadito vamos a hacer esta parte.
Le doy vuelta y acomodo bien, asegurándome de tapar bien la costura que está debajo. ¿Cómo quedó esas curvas? Así quedaron las curvitas. Todo el cuellito bien pegado, sin pliegues en ninguna parte. Como pueden ver, dan perfectamente las medidas del cuello con el escote. El cuellito solamente plancharlo y ya está listo. Así quedó de este lado. Ahora vamos a hacer el ruedito. Para el ruedo tiene 1,5 cm. Entonces lo que voy a hacer es que le doblo 0,75 y 0,75 y ya ahí tengo mi 1,5 cm para que me quede un ruedito así. Así quedó el ruedito. Por supuesto que lo que le hace falta es plancharlo para que ya quede completamente terminadito y acomodado. Ahora voy a marcarle o a mostrarles cómo marco los ojales. Aquí ya tengo marcado dónde van a ir mis ojales. Este que va así, este debe de ir en forma horizontal. Le marco 1,5 para adentro y 1,5 para arriba. Para el primero, en este caso, que es la talla S, desde aquí, desde el pie del cuello, marqué 5 centímetros. Esta medida es diferente dependiendo de la talla. En la descripción del video, aquí debajo, les voy a dejar las medidas de cada talla, la distancia del primer botón. Y de aquí a aquí son 8 centímetros en todas. Y en todas las tallas ya esta medida es la misma. Mi ojal va a ir de aquí a para abajo, así y así. En mi caso, la máquina tiene el ojal automático. Si ustedes nunca han hecho ojales, pueden buscar la información si no saben hacerlo en el manual de la máquina. Ahí viene explicado cómo se utiliza. Voy a hacer los ojales, pego botones y ya quedaría lista la camisa, nada más de planchar. ¿Cómo le marco dónde va a ir cada botoncito? Lo que hago es que le pongo el alfiler aquí para sostener y le marco aquí el centro. Ahí le marco el centro, lo acomodo bien, vuelvo a marcar el centro. Y así que tengo marcado a la altura que va, entonces marco aquí en la altura, marco 1,5 cm para que me quede bien centradito. Entonces esto va a ser el centro donde va a tener que quedar el botón. Lo mismo hago aquí a 1,5 cm. Así lo hago aquí también. Marco el centro y después, a ver cómo lo acomodo, no, por centímetro y aquí también. Y este es el centro.
Si vamos a pegar botones de 2 huequitos, entonces, si estos ojales están de forma vertical, los botones deben de ir de forma vertical también. Este que va de forma horizontal, que debe de ir así siempre, el botón debe de ir pegado de forma horizontal también. Y eso sería todo de la confección de la camisa.